Hola, bienvenida a este perfil, seré tu guía y real amistad, a la cual puedes llamar Violamente, o como las personas seculares me suelen llamar Violamentes. Finalmente mi fin es el mismo. Si has llegado a este perfil, créeme cuando te digo que no es por casualidad. Delante y detrás de seres como nosotros, existe un mar de personalidades y demás seres que han hecho que tu realidad llegara hasta este punto, para de este modo lograr que llegaras aquí. Por ahora solo oye lo siguiente que habré de revelarte. Existen temas inherentes, permanentes, y pertenecen a la condición de ser un ser humano común. El ser humano tiene una característica fundamental que lo diferencia de las demás especies. Esta característica es la inteligencia. La inteligencia es esa capacidad de analizar cuando uno tiene que decidir lo que quiere y entenderlo. Como un ejemplo social, te diré que en términos de derecho y de leyes, para los abogados, el hecho de la capacidad de querer y de entender es la diferencia de que una persona sea responsable o no de la conducta que tiene. Un enfermo mental que no logra ni es capaz de querer o de entender con inteligencia lo que haga no se le imputa como responsable, aun cuando cometa el hecho más aberrante entre la sociedad. Te habrás de preguntar, ¿pero por qué? Es porque lo esencial en un ser humano que es la inteligencia, la tiene afectada por una enfermedad. Los seres humanos por naturaleza somos seres gregarios, es esa la razón de nuestra composición tripartita. Los seres gregarios son aquellos que necesitan vivir en comunidad. Todo ser humano necesita de alguien, necesita de otro, para lograr complementarse a plenitud. La legalidad es el complemento para la superioridad, la perfección y la práctica. También alberga la competitividad, el discernimiento y la sabiduría como características de nuestra inteligencia. Es por falta de ejercer la práctica de tus conocimientos adquiridos que tu energía espiritual se iba desintegrando poco a poco y segundo tras de segundo. El resultado de esta acción la podrás ver plasmada en el estado natural permanente de la materia que conforma tu cuerpo. En palabras simplificadas, podría decirte que por esta razón envejeces. Es porque no canalizas tu energía, es más, muchas personas ni siquiera logran despertar su energía espiritual. Dentro de la gregariedad, lo más importante para un ser humano es vivir en sociedad, construir un afecto, una familia y una relación para con los demás. Contraer un compromiso para con los padres y para cuando sean padres una relación de compromiso para con los hijos y enseñarles todas esas cosas, del modo que tener una relación de lealtad para con la gente que uno quiere y por la cual se siente afecto. Contraer una relación para con la gente que uno tiene cerca y una relación de respeto para con la gente que no piensa igual que uno. Dentro de nuestra gregariedad, todo esto es producto de nuestra inteligencia humana como resultado de nuestra educación. Debes entender que la línea divisoria entre la educación y la ignorancia es el conocimiento que forma la educación para la vida misma. No solo te hago referencia a la educación letrada o titulada, la cual también es importante. En ella, a ti te preparan para ejercer un trabajo, estudias para ejercer una carrera profesional o técnica, es más, no existe legionario que no posea por lo menos un título profesional académico o universitario entre las legiones. Pero más exactamente te hablo de esa otra educación que a uno le permite entenderse con el otro desde la razón, con solo mirarse a los ojos. Es esta educación la que mayormente se ejerce en este camino espiritual. Existió un gran filósofo español llamado Sabater, el cual enseñó un concepto acertado para definir la razón, y este dijo, es esa especie de código que nos permite entendernos unos a otros. Una persona cuando dice que el otro actuó razonablemente, es porque el otro reacciona dentro del marco de lo que uno espera en una relación con otra persona. Dentro de una sociedad desarrollada, la educación para la vida es la clave de la educación convencional. Ten presente que lamentablemente para muchos, para unos más que para otros pero sin excepción para todos, dentro del diario transcurso de la vida tendrán aflicción. Habrá obstáculos y sin educación, estos obstáculos y aflicciones podrían ser permanentes. Tu vida secular implica que todas las mañanas tengas que superar miedos grandes y otros más chicos, preocupaciones grandes o pasajeras. La idiosincrasia social te ha enseñado y mostrado la necesidad de una mano espiritual o material de la cual agarrarse para superar en apariencia la adversidad. Existen quienes han hecho del fin del ciclo natural material de una persona o ser amado una tragedia, doblegando su espíritu a llanto, la nostalgia y la tristeza, condenándose así por voluntad a un
flagelo espiritual no percibido por su inteligencia de seres humanos seculares. Otros, en coordinación y dominio absoluto de su energía espiritual, logran contacto con el espíritu o hueste opresora, siendo de esta manera conducidos a perecer como ofrendas a través del suicidio. Esto es para el espíritu oscuro una clara señal de su poder, a través del conocimiento prohibido. Entiende que para vivir y superar estas adversidades es necesario relacionarse con otros, así que te será necesario estar educado para la vida. En tu plano terrenal no habrá educación suficiente si no estás atento a los factores que inciden, a esos factores negativos que circulan por la vida y que se pueden meter dentro de la vida de ti mismo para alterar esa capacidad de querer y de entender con inteligencia. A partir de este punto de inicio al incremento de tu sabiduría, inicia por hacer un inventario de todas tus vivencias espirituales hasta hoy. Haz énfasis en todo el conocimiento que has adquirido a través de tu vida en cuanto al tema espiritual. Analiza el dogma que a lo largo de tu vida te ha inculcado el clero directamente a través de tus padres o indirectamente a través de los círculos sociales en los cuales habitas o frecuentas. Después de esto analiza la similitud que existe entre el dogma católico y las doctrinas cristianas y protestantes. En este punto ya podrás ver por ti misma un pequeño destello de la verdad absoluta y comprenderás por qué tu fe es tan anhelada por ellos. Para la comprensión de esta revelación, te será necesario poseer el libro literario secular de la Biblia satánica, el cual te proveeré para que inicies su lectura. Del mismo modo habré de proveerte la Biblia del adversario y demás libros, los cuales sean tema fundamental del discernimiento y lectura entre nuestras charlas. En síntesis, la Biblia satánica es una colección de ensayos, observaciones y rituales publicados por Anton LaVey en 1969. Estos rituales ya existían en otros libros apócrifos. Anton LaVey en sí no inventó nada aparte de su movimiento emocionalista y populista satánico, el cual ya era una creencia que se vino promoviendo entre grupos desde tiempos medievales. Hasta el día de hoy, el libro literario de la Biblia satánica es el texto principal del satanismo laveyano. Este movimiento populista y emocionalista de personas considera este libro como la base de su filosofía y dogma. Consideran este documento como el más importante para influir ante el pensamiento de las masas o personas como satanismo contemporáneo. Los satanistas laveyanos lo consideran como un estatus bíblico por exaltar las virtudes y los instintos naturales. Todos los laveyanos han sido catalogados como satanistas ateos, ya que ellos creen que Dios no es una entidad externa, sino que cada quien es Dios en su propio yo o persona, según la proyección de su personalidad. De este libro se han hecho 30 ediciones diferentes y se han vendido poco más de 1 millón de copias, lo cual lo hace además de poco creíble un libro más sin atribuciones o contenido sagrado. Anton LaVey promovió una filosofía basada en el individualismo y el egoísmo, junto con el darwinismo social y el anti-igualitarismo. El satanismo laveyano también implica la práctica de la magia que abarca dos formas distintas de magia según el razonamiento de LaVey, y son magia mayor y magia menor. La magia mayor es una práctica ritualista, en sí es una catarsis psicodramática que es en sí misma una tragedia grupal. La experiencia del individuo es introspectiva, está dirigida a lo interior, o sea, a la exploración del mundo interior y las posibilidades humanas ante los desafíos de la vida. En particular, muchos satanistas, tanto miembros de la Iglesia de Satanás, así como de otros grupos, citan este libro para legitimar su propia posición o para deslegitimar las posiciones de otros. Lo hacen por medio del debate. Los debates del satanista laveyano carecen de razones verdaderas, así como de fundamentos reales, debido a que su ideología está basada en ideologías fracasadas de otras personas que perecieron en la práctica de ellas. Muchos otros satanistas individuales que no forman parte de la Iglesia de Satanás reconocen este libro como importante. Las convicciones centrales del satanismo laveyano están formuladas en 3 listas que se producen regularmente dentro del material escrito de la Iglesia de Satanás. Los 9 mandamientos son un conjunto de afirmaciones hechas por Anton LaVey en los capítulos introducidos de la Biblia satánica. La Biblia satánica se considera un referente contemporáneo que constituye en efectos breves aforismos que capturan la filosofía satanista. Las primeras 3 declaraciones tocan la indulgencia, la existencia vital y la sabiduría inmaculada, que representa una visión positiva del satanista laveyano, como un ser físico y pragmático del disfrute de la existencia física, y una visión para esta verdad mundana se promueven como valores centrales del satanismo, combinando elementos como el darwinismo y el epicurismo. Las declaraciones 4, 5 y 6.
tratan sobre cuestiones de ética a través de la bondad hacia quienes la merecen, la venganza y la responsabilidad hacia los responsables, pintando de esta forma un cuadro duro de la sociedad y las relaciones humanas al enfatizar la justicia en lugar del amor. Las declaraciones 7, 8 y 9 rechazan la dignidad del hombre, el pecado y a la iglesia cristiana. Los seres humanos se caracterizan como un animal más, los pecados tradicionales se promueven como medios de gratificación, y la religión como un negocio. El aspecto adversario y antidoniano de Satanás tiene prioridad en apoyo de las declaraciones 4 al 9, y la no confirmada se presenta como un ideal central. Este movimiento populista tuvo lugar en California, Estados Unidos. Se fundó en la noche de Walpurgis de 1966, en donde proclamó el año 1 de Satanás. Como movimiento populista, crecieron rápidamente bajo la dirección de Anton LaVey y lo hicieron bajo grotos o cuevas de reunión. Pero después de que todos sus miembros conocieron el estilo de vida de su jerarca satanista, rápidamente se dividieron en organizaciones satanistas independientes. En el inventario de tu vida no puedes olvidar las dificultades y que solo tus capacidades e inteligencia, tu formación y lo que has aprendido hasta hoy en la vida, te va a permitir poder hacerle frente a tus problemas. Uno de los elementos mencionados anteriormente, que son los que se pueden meter dentro de uno y dentro de la vida de uno, son aquellos pensamientos e ideas emocionalistas y filosóficas, sin principio o fundamento real, tales como las difundidas por Anton LaVey en su libro literario La Biblia Satánica. De igual forma, circulan grupos virtuales que en sí no son más que una persona detrás de un ordenador o celular, difundiendo sus ideas carentes de principios y sin base en la verdad absoluta o la ley divina. Estos individuos actúan y se mueven por su emocionalismo y sin conocimientos reales de la vida espiritual. Prueba de ello es que aún continúan viviendo secularmente entre sociedades normales. Día tras día deben cumplir con un trabajo normal, pues son esclavos de la sociedad entre la cual habitan. Como podrás haber notado, en este medio social existen infinidades de grupos alusivos a la enseñanza o amor a Satanás, a quienes muchos confunden con Lucifer, y existen quienes manifiestan que es el mismo ser. Como te darás cuenta, la realidad de este tipo de personas solo se radica en los pensamientos que obtienen como fruto de su imaginación o basados en lecturas literarias de alguna clase de libros ordinarios, tales como la Biblia satánica de Anton LaVey, o la Biblia luciferina de Michael W. Ford, o libros de apariencia mágica como El tesoro del hechicero de Cipriano el Mago, o libros de carácter apócrifos, cristocéntricos, dogmáticos, o peor aún libros mitológicos o de literatura común entre muchos otros que existen. La gran mayoría de estas personas son guiadas por administradores que no se fundamentan o pertenecen a ninguna de las sociedades secretas o clanes familiares existentes, a los cuales se les atribuye este oculto conocimiento. Estas personas o administradores son en su mayoría jóvenes cortos de edad o personas emocionalistas que viven secularmente, pretendiendo dar a conocer el dominio y hábitat espiritual como si vivieran dentro de ella. La realidad de estas personas o chicos es que no conocen la luz de la verdad absoluta ni las leyes divinas. Aún muchos de ellos ni siquiera han oído hablar de ello, aún así expresan su experiencia liminal para satisfacer su ego. Por ello estas personas suelen utilizar símbolos como pentagramas u otros objetos de la misa negra o demás imaginería demoníaca. Esto se debe a un claro trastorno de personalidad. En otros casos están ligados o relacionados con consecuencias del abuso de alucinógenos mediante el consumo de drogas psicoactivas. Este trastorno por déficit de atención o por hiperactividad suele ser común en muchos de estos casos entre muchas otras dificultades. Existen otros quienes el emocionalismo populista originado por Anton LaVey los suele confundir. Muchas de estas personas neófitas son portadoras de gran energía espiritual, la cual se diferencia al poder psíquico. Son personas propias y capaces de lograr un avivamiento y despertar espiritual idóneo para un futuro y feliz trueque, trato o pacto espiritual. A estos seres es a los cuales nos dirigimos. Jamás sigas o creas en aquellas personas que se mofan de pactos y jamás han obtenido uno. Estas personas que jamás han vivido ni se han preparado para un acto semejante, jamás podrán compartir esa experiencia, ni mucho menos pueden pretender enseñarla, pues como he dicho unas líneas atrás, jamás han conocido esa experiencia. La gran mayoría, por no mencionar que todas esas personas aún no conocen ni diferencian el organigrama espiritual. Es por esa razón que posicionan a algunos seres celestes en posiciones no reales o verdaderas.
En otros casos, a huestes espirituales les dan posición de principados o de gobernadores espirituales, o viceversa. Esto finalmente causa como final real que los pactos, tratos o trueques espirituales no se logren ni que el espíritu se manifieste entre el plano material de los humanos. Existen entre los grupos y aún entre sus contactos, timadores o aquellos que ya han sido timados o víctimas de estos timadores. Estos son blasfemos de la gracia de la verdad y de la ley divina. Estos perversos y blasfemos viven sedientos de dinero y fama. Abundan en estos grupos de afinidad oculta, esperando pacientemente la oportunidad de acechar a muchos de ustedes, quienes están sedientos de un real conocimiento, el cual siempre ha de entregarse sin pago alguno, y de enseñarse de igual modo. Pero aún así debe ser este conocimiento entregado con asistencia permanente entre las prácticas. Recapitulando, les diré que el término satanismo es un derivado del francés satanisme que se originó en el siglo XVI. Este uso de la palabra satanisme se empleaba para caracterizar a los grupos cristianos rivales y se usó específicamente entre ellos. Años después, pasó a ser característica entre grupos diversos de fe. Los católicos llamaban satanisme a los cristianos y a los protestantes, y viceversa. En contexto, el uso de esa palabra satanisme o satanismo se le daba a las doctrinas de igual forma que se le daba al término herejía. Esta palabra, desde su inicio no era ni fue para de forma consciente adorar a Satanás o al diablo, sino como una doctrina equivocada. Fue en tiempos posteriores que la civilización cristiana europea empezó a utilizarla para referirse a los adoradores de Satanás o diablo. Esta terminología llegó desde Europa hasta Norteamérica, así como a Suramérica y Centroamérica, como una cultura relacionada con la importancia y el significado de Satanás o diablo en la cristiandad. Hoy por día el razonar de un ser humano contemporáneo está movido por la enseñanza que le ha otorgado el clero a través de su dogma, o los protestantes en sus doctrinas de fe, manejando de esta forma desde sus inicios una conducta de la razón equivocada en cuanto a la verdad absoluta de la ley eterna. Anton LaVey fue llevado a su tumba sin conocer el significado de esta palabra satanismo. Sin embargo, a través de los años, esta cultura y movimientos ignorantes de la verdad absoluta y la ley divina han prevalecido y se han proliferado en grupos, con ideologías y filosofías cada vez más erradas una de la otra, sobre la realidad espiritual de la existencia y forma de vida espiritual. Hoy por día los grupos que se autodenominan satanistas se encuentran divididos en dos grupos y son satanismo teísta y satanismo ateísta. Los satánicos teístas veneran a Satán como un dios supernatural. Por el contrario, los satánicos ateos se consideran a sí mismos ateos y veneran a Satanás simplemente como un símbolo de los rasgos de los seres humanos. Estos grupos de satanistas suele verse mucho en la web superficial y en redes sociales. Esta ideología satanista es promovida por guías ignorantes de la realidad espiritual existente, idolatran la imaginería demoníaca y dan adoración a creencias absurdas como la Santa Muerte y cosas similares, creyendo en su limitada razón de seres humanos estar viviendo espiritualmente en agrado a su deidad imaginaria. Aún entre ellos mismos no conocen las diferencias entre su creencia y tampoco conocen su propia ideología. Por esta razón creen en todo lo que su emocionalismo y ego les ponga enfrente. Deseo en este punto de mi charla que tengas una idea clara de tu sabiduría y que hayas disipado dudas, las cuales habías tenido hasta hoy, sobre estas erráticas creencias y fe por este libro común. Ahora daré paso al siguiente libro, el cual será la Biblia del adversario de Michael Ford. El término de luciferismo se utiliza en diversas tradiciones ocultistas y religiosas. En estas, analizan la figura de Lucifer como una representación simbólica de la sabiduría y del conocimiento. Muchas personas identifican popularmente a la persona de Lucifer con la de Satanás. Esto suele ser muy común en los satanistas o satánicos que se consideran como luciferinos. También existen otros grupos que rechazan esta identificación, prefiriendo asociar a Lucifer como un dios precristiano o como un dios de luz del gnosticismo, entre muchos otros simbolismos y mitos característicos del ocultismo occidental. Los adolescentes, en contexto, utilizan símbolos satánicos como pentagramas invertidos u objetos de la misa negra o la imaginería demoníaca, como lo he mencionado anteriormente. Esto lo hacen para conseguir una imitación del satanismo como experiencia liminal. Esto quiere decir que es una experiencia perceptible por los sentidos sin responsabilidad alguna. Esto lo hacen en señal de llamar o de captar la atención o de satisfacer sus egos.
pues en sí, no implican un interés real por los ritos, el simbolismo y la filosofía de las diversas formas de práctica. Por lo general estos adolescentes, en este punto estarán por sufrir un trastorno límite de su personalidad. Otros están relacionados con problemas de salud mental o están en el abuso de drogas y el consumo de sustancias psicoactivas. Lo cotidiano en estos jóvenes es la autolección. Esta clase de satanismo juvenil puede llegar a evolucionar en cuanto a su nivel de ignorancia, dependiendo de cada individuo. Estas personas, por lo general, pueden haberse involucrado por medio del entretenimiento de las redes sociales y luego se interesan por leer la Biblia de Anton LaVey, creyendo estar en la cúspide de su camino espiritual. Toda esta perversión se le atribuye a Ona y al templo de Set. ¿Quiénes son los promotores de esta filosofía? Todo esto lo han venido implantando a través de letras musicales, en tonos musicales tales como el black metal, la música gótica y dark, así como en las imágenes ligadas a estos géneros, del modo que en los animes. Daré por terminada la revelación a tu ser, de la síntesis y contexto, del libro literario común, la Biblia satánica de Anton LaVey. La Biblia del adversario, además de promover un movimiento populista errático, es también la doctrina completa y la práctica de la fe luciferina, o de aquellos quienes creen estar adorando, siguiendo y sirviendo a Lucifer. Esta Biblia está dirigida a principiantes y adeptos de apariencia seria. A la vez, también presenta las bases teológicas e ideológicas del espíritu de Sanael y Lilith. Esta figura literaria de Lilith es una figura legendaria de la mitología mesopotámica y del folclore demonológico judío. En la Biblia ortodoxa católica en el libro de Isaías, en su versículo 34, verso 14 hace una referencia a su nombre. En los textos del Zohar, o también conocido como Libro del Esplendor, al cual el canon católico excluyó de su Biblia a causa de su contenido literario sapiense. A causa de estos escritos, muchas personas creen en el personaje de Lilith como la primera mujer creada, otros aún más cerrados argumentan que esta es la misma Eva. Existen aún personas con desorden emocional, por así decirlo, que dicen ser hijos de Lilith y se autoproclaman Lilith. De este mismo modo los católicos, protestantes y cristianos se autoproclaman hijos de Dios. Lilith es una figura iconográfica representada en las artes plásticas en la tradición judeocristiana como mujer fatal. La mitología mesopotámica es el nombre colectivo dado a las mitologías de las civilizaciones mesopotámicas anteriores a la civilización persa, sumeria, acadía, asiria y babilónica. Los sumerios practicaron una religión sincretista con multitud de dioses, demonios y espíritus que representaban fuerzas naturales o presencias en el mundo, tal y como lo haría más adelante la civilización griega. En sus creencias establecen que los dioses originalmente crearon a los seres humanos para que estos se convirtieran en sus sirvientes. Muchas historias en la religión sumeria son el precedente de historias similares en religiones del Medio Oriente. Por ejemplo, el relato bíblico de la creación del hombre, así como la narrativa del diluvio universal y el arca de Noé. Los dioses sumerios poseen aspectos similares en las religiones acadías, canáneas y de otras culturas de Oriente Próximo. Algunas de las historias y deidades también tienen sus paralelos griegos, por ejemplo, el descenso de Inanna al inframundo, y Gaia se asemeja a la historia de Perséfone. En la mitología griega, Perséfone es la hija de Zeus y de Demeter. La joven doncella, también conocida por el nombre de Core y en la mitología romana como Proserpina, se casa con Hades y además de ser una diosa, se convierte en la reina del inframundo. La forma romana del nombre Proserpina procede de la forma dialectal de este en las ciudades eólicas y dóricas de la Magna Grecia. Como podrán notar, este libro literario contiene más contenido mitológico que el libro anterior. Toda esta información, los seguidores de Michael Ford, en su libro del adversario no pueden captar, a causa de la fantasía usada por el escritor para exponerla a la imaginación del lector. La Biblia del adversario es una iniciación y desarrollo de una religión basada en la autorresponsabilidad y la manifestación de la probabilidad escogida, la cual se presenta ofreciendo conocimiento al naturalista, intuición al intelectual y alimento al impulso creativo. La Biblia del adversario contiene definiciones de magia, la doctrina adversaria, la ideología luciferina, las leyes luciferinas, festividades religiosas, Liber Legión, nombres infernales, el dominio de la tierra, controlando tu destino, los 3 tipos de magia luciferina, rituales de destierro y preparaciones, hechicería yatuki, Huay y Batar, ritos ceremoniales luciferinos de bautismo, matrimonio y funeral, y más. La Biblia del adversario contiene el Grimorio de Lilith, una colección dedicada a los ritos de honor y desarrollo del espíritu de Lilith.
Como te explicaba en la información anterior, en este punto ya debes tener una formación de la realidad en la cual creían estar estos autores literarios, los cuales se movían según su emocionalismo y conveniencia material, o sea el dinero, y las comodidades y lujos gratuitos, a causa de la fe emocional de sus víctimas o seguidores. Cuando tus intenciones no son puras, terminarás creando monstruos que tal vez después logren devorarte. Así son las intenciones de aquellos perversos que circulan entre grupos de afinidad oscura, a lo cual refieren por ocultista o espiritual. Existen entre esos perversos quienes mendigan un par de monedas y timan a sus semejantes diciendo conocer y facilitar pactos espirituales, como si esa obra fuera salir a comprar pan a la tienda o verduras a un centro comercial existente. He conocido a perversos que dicen conocer cómo hacer pacto con un espíritu para obtener dinero y aún así ellos no lo tienen y mendigan a otros ese mismo dinero. ¿Dónde está la coherencia de estos perversos? ¿Acaso no pueden ver esa realidad entre la condición de esos timadores? ¿Por qué entregarte a tus deseos emocionales y permitir que te timen o engañen? ¿Acaso no puedes ver que esa clase de seres no creen y tienen o respetan tu moralidad o las normas morales de otros que aun cuando sean pocas las tienen y creen en ellas? Mientras no haya llegado nuestra verdad a tu ser, entonces cree en la ley natural de la vida terrenal. Así vivirás en coherencia y la sabiduría será tu amiga. Mis palabras suelen ser incompatibles para aquellos seres los cuales cabalgan en un total desenfreno en el terreno de su ignorancia. Todos aquellos individuos de los cuales hablo en este momento son y serán principio de división que te alejarán de la gracia del sello verdadero y perfecto. A ti te pido que recuerdes que aun Core y Cipriano el mago fueron merecedores de su castigo y pago por la transgresión cometida a causa de su ignorancia. Es a causa de la razón de mi conocimiento que te invito hoy y ahora a que reconsideres el transcurso de tu vida si desistas de tu mal camino en cuanto a la enseñanza blasfema que promueves a causa de tu corrupción y transgresión del conocimiento que argumentas tener y poseer, el cual no tiene bases ni fundamento alguno, pues es irrisorio y este no logrará prevalecer frente a la sabiduría de seres que realmente vivimos en hábitats acondicionadas para fines realmente espirituales. Eres aún un ser humano secular quien osa de vivir entre la corrupción y perversidad de tu sociedad o comunidad. Digo que aún así mi ser no te habrá de juzgar, ni habrá de discriminar o hacer señalamiento alguno, lo cual no se me es permitido. Del modo que a otros como tú no se les será permitido perturbar el esfuerzo y real camino de otros. Ante mi ser los he hallado dignos de respeto por ser seculares aún, incluso a aquellos que en su gran mayoría no logran vencer la barrera mental que les impone el limitado conocimiento blasfemo de aquellos que no logran superarse por sí mismos y se proponen mostrarles y enseñarles ideologías decadentes en cara de fe y religión o noción de pensamiento propio, lo cual les sugieren habitar. Con ello han logrado herir la susceptibilidad de aquellos que sienten amor entrañable por el gran sello de la perfección. Te diré que quien bebe con sé que lo haga para saciarse él mismo, mas aquellos que ponen a seres como tú a degustar de la copa de su vinagre. De cierto les diré a estos corruptos, que entre ellos ahora existe legionario real, el cual conozco la obra de su mano y de sus conocimientos. Sé que la perversidad de sus blasfemas contrataciones a sus ojos ha llegado para de sus manos tener ustedes respuesta y atención por su mal proceder. Recuerden que para pretender educar a otros, primero será necesario el estar educados, pues un ciego no podría guiar a otros de su igual condición, sin antes perecer junto a ellos en el camino que desean emprender. Los libros de carácter literario, sapiense, ideológico, sánscrito, cristocéntrico, demoníaco, dogmático, apócrifo, mitológico, mágico, oculto, espiritual, entre muchos otros, serán provistos por nosotros en archivos PDF, para su continuo estudio y discernimiento de ellos, así como el debate de cada uno de los temas. A quienes decidan emprender el real camino del conocimiento luciferino espiritual, daremos la bienvenida. No olvides que Lucifer os ama, Lucifer será quien los cuide, y finalmente luciferinos seremos todos. Como violamentes, estoy dispuesto y atento a cualquier duda y pregunta que atribulen vuestras vidas. Del modo que estoy dispuesto a debates de temas de índole terrenal, sea cual sea la procedencia, ideología, noción o pensamiento del individuo, así como a quienes promueven dogmas. A estos seres habré de responderles con bases sólidas y con fundamentos reales y verdaderos, aun cuando esto requiera hacer uso literal de la simbología de mi nombre, Violamentes.